Muy buenas tardes a todos. Una vez más nos acercamos a la palabra de Dios para compartir nuestro ratito de oración y volvemos a la lectura del Evangelio según San Juan. Estamos ahora al final del capítulo 12. Jesús exclamó: el que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Está terminando la primera parte del Evangelio de San Juan, donde él recoge algunos signos que Jesús realizó, signos que como tales son para ser interpretados y releídos, a ver qué es lo que hay detrás de un acontecimiento. Los últimos más significativos fueron la curación del ciego de nacimiento, que provoca en el entorno y en las autoridades religiosas todo un problema, donde Jesús termina diciendo que son ellos, los fariseos, los que están ciegos. Y el último, la resurrección de Lázaro. Ya no se puede esperar un signo mayor que la resurrección de un muerto a 4 días de haber sido enterrado. Y Jesús se presenta en este caso como luz, lo cual a veces se puede prestar a malas interpretaciones o de hecho ha pasado entender la luz como una especie de experiencia mística que a uno lo aparta de la realidad, como que lo eleva a los cielos cuando se dice encontró la luz. En realidad la luz que Jesús viene a traer es una luz bien concreta para el camino cotidiano, para la vida ordinaria. El Evangelio es para alumbrar el camino, es para saber decidir, distinguir lo que es bueno de lo que no lo es, etc. En este sentido, Jesús dice que Él no necesita juzgar, no vino a juzgar, sino simplemente a salvar, ni más ni menos que a salvar al mundo, presentando lo que Dios le pidió que presentara, anunciando la verdad, el bien, la vida eterna que se alcanza por su intermedio del Padre. Entonces, el saber estas verdades, conocerlas y no conformar la vida a ellas, no vivir según lo que estas verdades nos transmiten, es lo que nos hace mal. No necesitamos pasar por un juicio. San Agustín tiene una frase muy significativa en este sentido que decía: en el pecado está la pena. El solo hecho de cometer el pecado a uno ya le está haciendo mal. No hay que esperar después un castigo que venga de Dios. Jesús se presenta entonces como la luz, está revelando lo que el Padre le ordenó, y así, terminando esta primera parte del Evangelio, Jesús constata la incredulidad del entorno, algo que Juan en su Evangelio nos había anticipado en el prólogo. La luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Se comprueba entonces el rechazo al mensaje de Jesús. Esta luz que viene para iluminar no es bien recibida, no es aceptada. En todo caso, vuelve a cobrar sentido la curación del ciego de nacimiento, este hombre que finalmente puede ver, que sí realmente encuentra la luz que las autoridades religiosas no encontraban en Jesús. Pero es interesante que al final de todo el Evangelio, Juan vuelve a hablar de los signos que hizo Jesús. Una vez que Jesús está resucitado, los menciona y dice que gracias a los signos muchos creyeron en él y que los signos han sido relatados para que, dice el autor, ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Entonces se revierte la situación de rechazo de la verdad, de la luz que Jesús viene a traer al final del Evangelio. Una vez que Jesús ha resucitado, los signos provocan la conversión.
y la conversión provoca el acceso a la vida eterna. Una vez más parece querer decirnos Juan que todos los esfuerzos, todas las inquietudes, preocupaciones, todo lo que hacemos que está muy bien por cuidar nuestra fe, nuestros vínculos con Dios y con los demás, serían pobres o no serían suficientes en todo caso si no fuera que Jesús resucitó. Una vez que Jesús está resucitado, recibimos su Espíritu, ahora sí, podría decir uno, somos capaces de descubrir los signos de la presencia de Dios en nuestra vida. No solo reconocer las cosas que suceden, sino leerlas desde la fe. Todas las cosas que nos suceden pueden ser leídas desde la fe, releídas desde el Evangelio y adquirir un sentido mucho más profundo del que a veces en medio de las corridas de la vida solemos darles. Creo que es lindo pedir esto, ¿no? Ya que Jesús es luz, que efectivamente ilumine hoy mi caminar, hoy el caminar de mi familia y de mi comunidad, hoy el caminar de la iglesia, hoy y mañana y cada día su palabra sea realmente luz, que nos vaya haciendo entrar en este sendero que es el corazón del Padre, o que conduce al corazón del Padre y que nos hace acceder ya desde ahora, otra insistencia de Juan, acceder ya desde ahora a la vida eterna. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja, nos cuide y nos bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.